El nombre del libro, El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. La periodista venezolana Rona Risket lo escribe y es una profunda investigación a las entrañas de esta organización criminal de origen venezolano que se ha convertido prácticamente en una multinacional del delito. Quiero presentarles a ustedes, queridos televidentes, a Rona Risket. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Juan Diego. ¿Qué la llevó a usted a escribir este libro, a meterse en las entrañas de una de las bandas más peligrosas, temidas y además que se ha propagado prácticamente por buena parte del continente? Bueno, lo primero es justamente eso. Una vez que empiezo a trabajar y identifico que hay algunas características en este grupo que me llamaban la atención, que eran poco comunes, pues además comienza todo este boom de detenciones, de hallazgos, de identificar cosas o operaciones impresionantes en Colombia, en Bogotá puntualmente, en Chile. Y pues entonces eso obviamente me impulsó más dije, no, tengo que terminar y tengo que seguir haciendo esto porque hay que contar esta historia, hay que contar y hay que además entender qué está pasando, por qué está pasando esto, ¿no? Porque Claro. surge una organización así y logra lo que ha logrado este grupo criminal. ¿Cómo entender que esta banda criminal multinacional haya nacido en una pequeña ciudad o ciudad mediana de Venezuela y en una cárcel? Bueno, eso nos dice mucho de lo que somos como sociedad, de lo que hemos hecho como sociedad al manejarnos o al tener algún tipo de políticas de los gobiernos de indiferencia hacia lo que son las personas privadas de libertad y las prisiones, los sistemas penitenciarios. Vemos cómo hay una crisis terrible también ahorita en Ecuador relacionada con crimen organizado y prisiones. Vemos cómo hay otros países, como por ejemplo Brasil, de donde han surgido grupos de crimen organizado en las prisiones. Entonces yo lo que creo es que eso nos dice mucho de lo que tenemos que mirar, de cómo ese no atender y no prestar atención al sistema penitenciario puede traer consecuencias para las sociedades. De acuerdo. Además, me llama poderosamente la atención de su libro el que se describe a esta organización criminal muy estructurada, que tiene unas jerarquías muy definidas y que además imponen también el orden dentro del sistema carcelario de Venezuela, allá en la cárcel donde se originó todo este gran o gran banda delincuencial, y usted tuvo la oportunidad de tener contacto con personas allá. ¿Podría contarnos un poco cómo llegó hasta allá y quiénes fueron esas personas que usted escribe en su libro, le ayudaron a entender a esta organización? Sí, sin entrar a la prisión pude entrevistar a varias personas que estuvieron vinculadas a miembros de la organización o incluso a personas que hicieron parte de la organización, además de funcionarios policiales que a lo largo de los años han estado estudiando todos los movimientos de este grupo delictivo. Y luego pude ingresar a la prisión y en la prisión pues conversé con personas que están allí, con presos, que me contaron cómo eran las dinámicas. Además yo pude ver las cosas que siempre se decía que había dentro de la prisión, pero que una cosa es que te lo cuenten o que te digan hay un estadio de béisbol, hay un zoológico, hay una discoteca, y otra cosa es que tú entres y puedas verla y puedas darte cuenta de que no solo existe, sino que además efectivamente tiene, la prisión tiene una dimensión de ciudad donde hay incluso una especie de clases sociales, donde hay personas que tienen presos que se desplazan con motocicletas de alta cilindrada, donde el zoológico no es que tienes un corral con 3 gallinas y unas vacas y no sé qué, no, es un zoológico, o sea, el concepto de un zoológico pequeño, obviamente, pero con el concepto de zoológico, de las aulas adaptadas según la especie y todas las características que uno pudiera imaginarse que va a tener un zoológico en la calle, pues. Sí, de acuerdo. Inclusive, también hay una historia que es de una de las mujeres de la organización Rosita, la viuda negra del crimen. Bueno, usted lo plantea en pregunta, pero ¿qué logra usted con el testimonio de esta mujer? Bueno, ella en realidad es una persona que ha tenido ha coincidido en distintas etapas de su vida con eventos
que tienen que ver con o que involucran a personas del Tren de Aragua. Incluso en una ocasión se le señaló de ser cómplice de una fuga que tuvo el líder de la organización criminal de la cárcel de Tocorón. Pero nada de esto ha sido demostrado. Ella, pues no hay una forma de decir que efectivamente ella tiene un vínculo con el grupo. Simplemente han sido eventos que, pues, pudieran ser casuales. La verdad no hay una certeza acerca de esto. En esas investigaciones que se hicieron en su momento cuando se le señaló de ser cómplice, pues simplemente se investigó durante un tiempo, pero no hubo nada concreto que determinara que efectivamente ella había tenido complicidad. Lo que yo creo que representa esto en cuanto a la organización es el tema de que en la organización siempre están presentes, o siempre está presente la figura de la mujer, y de la mujer no de cualquier mujer, sino de mujeres exuberantes, bellas, con ciertas características que a lo largo del tiempo aparecen vinculadas a la organización y a los líderes de esta organización, sentimentalmente, en algunas actividades en las que sí participan, ya como cometiendo delitos, pues, o sea, cobrando las extorsiones, llamando para extorsionar, o sea, con distintas funciones. También aquí en el libro, pues usted menciona que uno de los delitos que más fuerza le da e impulso y plata a las organizaciones es, sin duda, el de la extorsión. ¿Cómo empieza el Tren de Aragua a crecer y expandir sus tentáculos? Sí, justamente la extorsión es uno de los, o sea, la usan primero de una manera interna dentro de la cárcel y es cobrándole lo que ellos llaman la causa a los presos. O sea, todos los presos de la prisión deben pagar, por lo menos en el momento en que yo estaba haciendo la investigación, eran $15 a la semana. Y este dinero sirve para financiar lo que sería la operación o la logística de la organización durante cada periodo, mensualmente, semanalmente. Adicional a esto, o sea, cuando ellos empiezan con esto, o se dan cuenta de que este tipo de extorsiones funciona, pues también comienzan a implementar extorsiones fuera de la prisión. Primero a los comercios de las zonas cercanas, luego tomaron el control de algunas localidades donde justamente lo que hacen es cobrar extorsiones a los comerciantes, a los industriales, e incluso a personas que tienen algún tipo de actividad particular, algún tipo de comercio local de algo, ellos cobran extorsiones. Y esta práctica también la han llevado fuera de Venezuela. En el caso de Chile, por ejemplo, cuando tienen las plazas, ellos establecen plazas y estas plazas de delito, pues hay 3 delitos que generalmente tienen en estas plazas. Uno es la explotación sexual, el otro es la extorsión y el otro es el microtráfico de drogas. Esto Claro. nos ha permitido tener como, de alguna manera, como una especie de base económica para después desarrollar otras actividades. Definitivamente esto también pudo haber sido clave para lograr la expansión hacia otros países de la región. Sí. Quisiera preguntarle acerca de lo difícil que es entender que crezca y se convierta en una corporación criminal esta organización sin la complicidad de las autoridades, sin la complicidad de un gobierno, de una policía. Usted lo deja entrever, pero quisiera que me lo explicara. ¿Cuál es la alianza que hacen o el pacto que hacen el gobierno de Nicolás Maduro con el Tren de Aragua? Pues no pudiera hablar de un pacto o de una alianza precisa porque no tengo ninguna evidencia de esto. O sea, simplemente uno lo que piensa es, bueno, ¿cómo puede ser que la Guardia Nacional controle el exterior de la prisión y que dentro de la prisión haya personas que tengan todas las condiciones y que además operen la organización criminal más importante de Venezuela y quizás una de las que se ha convertido en también más poderosas en América Latina o en Sudamérica, para ser más específico? Entonces, en realidad es complicado, o más que complicado es como llamativo, o sea, no hay una explicación que parezca lógica para esto. Sin embargo, yo no puedo afirmar que haya ninguna relación formal o algún tipo de alianza o algún tipo de acuerdo entre las autoridades y este grupo delictivo. Claro. Usted habla de la expansión internacional de esta organización que ha procurado controlar las fronteras de Sudamérica, incluso con la advertencia de un presidente y también algunas organizaciones cristianas. ¿Cómo se da eso, esa expansión en Chile, en Colombia, en Ecuador? Sí, la expansión tiene varias características. Una está asociada con la crisis o emergencia humanitaria compleja que ha vivido Venezuela desde hace ya
al menos 7, 8 años, en donde no había alimentos. Ahora hay una condición un poco mejor, pero sin embargo, pues la situación es muy crítica en cuanto a las oportunidades de empleo, oportunidades para los jóvenes de estudio. En ese momento, cuando comienza la expansión del grupo, pues no se conseguían alimentos, no se conseguían medicinas, la situación era bastante crítica en Venezuela. Entonces, de alguna manera, estas personas que estaban privadas de libertad también buscaban una manera de sobrevivir, y al mismo tiempo el grupo criminal también buscaba una manera de sobrevivir y pues recurrió a lo que habitualmente hacen los grupos de crimen organizado, que es buscar otros mercados. En esa búsqueda de otros mercados, pues comenzaron a moverse o a desplazarse y sí aprovecharse además de que había un movimiento migratorio muy fuerte también de venezolanos que intentaban huir de la crisis económica, de la crisis social que se estaba viviendo en Venezuela. Y pues bueno, ellos empezaron a tomar esa misma ruta. Comenzaron a irse a los países a donde estaba moviéndose la migración venezolana, ellos en busca obviamente de mercados criminales o de mercados ilícitos. Y fue así como pudieron establecerse en Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Esto adicionalmente tiene otros dos componentes. Uno es el hecho de que Venezuela en ese momento no tenía relaciones con ninguno de estos países y eso de alguna manera propiciaba el hecho de que, o favoreció el hecho de que no hubiera intercambio de información entre los cuerpos de seguridad que permitiera a los cuerpos de seguridad tomar algunas acciones o estar alertas sobre estas personas que no eran, que eran delincuentes, pues que estaban entrando a estos países y eran delincuentes y pertenecían a esta organización o a otras organizaciones delictivas venezolanas. Y la tercera cosa, sí, que yo creo que es también allí importante, es que, bueno, ellos identificaron que había, que la migración venezolana podía convertirse en una fuente de ingresos para ellos. O sea, identificaron que eso podía ser una renta, una nueva renta ilegal, o sea, el tráfico de migrantes y la trata de migrantes para explotación sexual. Y bueno, comenzaron a usar eso. sí. Me llama también mucho la atención que en su libro, pues usted habla de hechos puntuales que han ocurrido en Bogotá, en Colombia, donde el Tren de Aragua pues ha comenzado una guerra territorial con las organizaciones colombianas dedicadas al crimen, al microtráfico. Y se mencionan los episodios terribles de los embolsados y descuartizados. ¿Cómo analiza usted o qué información tiene acerca de la manera en la que el Tren de Aragua se ha ido consolidando en un país como el nuestro? Bueno, yo creo que una de las cosas que pudo haber pasado en Colombia en algún momento, justamente un par de meses antes de que comenzara el escándalo de los embolsados, para el libro intenté conversar con una persona que en ese momento pertenecía a la policía de Colombia, era un jefe de inteligencia, un segundo jefe de inteligencia, algo así. Y esta persona decía que no había tren de Aragua en Colombia, que eso era una ficción, que eso no existía. Y pues un mes después comienzan a salir las noticias de los embolsados y pues bueno, obviamente era muy llamativo como que en un mes pasó todo esto. O sea, de hecho ya los embolsados, es horrible decir eso, o sea, estas víctimas habían comenzado a aparecer en las calles de Bogotá unos meses antes, las primeras víctimas que aparecieron en estas bolsas. Entonces, ¿cómo era que estos funcionarios pues negaban esto, no? A mí me llamó la atención y pues una de las explicaciones que pudiera tener esto es simplemente el no aceptar o el no reconocer este tipo de hechos que no necesariamente implicaban magnificar la presencia del grupo, quizás influyó para que el grupo pudiera establecerse y pues generar algún tipo de complicación algún mayor y generar esta situación que se dio, que bueno, terminaron siendo más de 20 personas que consiguieron en estas bolsas. Ojo, no hay una claridad, al menos hasta donde sé, de si efectivamente todas estas personas fueron víctimas del Tren de Aragua o si fueron víctimas de otros grupos delictivos. Eso tampoco está muy claro de paso, ¿no? De acuerdo. Usted también habla de que esta organización probablemente tenga todo un arsenal esparcido de armamento de largo alcance, de mucha potencia y de poder de fuego a lo largo de la región, ¿sí? ¿Logró constatar eso? ¿No? No, exactamente a lo largo de la región. O sea, lo tiene en Venezuela. O sea, el grupo A tiene en la prisión y las facciones que operan en algunos estados de Venezuela tienen un importante poder de fuego, tienen armas de guerra, o sea, tienen un armamento poderoso, pero no necesariamente los que están fuera de Venezuela, porque ahí pues hay otras dificultades para conseguir, para manejar, para obtener esas armas. Sí hemos visto como en algunos casos les han incautado granadas, por ejemplo,
pero no necesariamente tienen el poder de fuego que tienen los grupos que están acá. Y ojo, otra de las particularidades es que tampoco es un grupo que tenga una imagen de ejército militar como si tienen los carteles mexicanos, por ejemplo, o como han tenido algunos de los grupos colombianos. Este es un grupo que opera más por células pequeñas y que no necesariamente muestra o exhibe un poder de fuego como el que sí han mostrado estos otros grupos. Hacia allá iba la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría usted el modo en el que delinque esta estructura delictiva? Son más bien, aunque parezca un poco contradictorio, no son extremadamente violentos, evitan la confrontación, la violencia sí la usan, obviamente, pero no es que su objetivo es matar, descuartizar, etcétera, no. Cuando consideran que tienen que enviar un mensaje a algún adversario, a algún enemigo, pues recurren a esa violencia extrema y además utilizan las redes sociales para difundir su mensaje, ¿no? Y quizás esta sí es una de las particularidades que no veíamos en otros grupos porque además no había lo que vemos hoy con las redes sociales, ¿no? Y luego está el hecho de que ellos también tratan o sea, se muestran como menos, con un bajo perfil en cierto sentido, es decir, no necesariamente, fíjense que desde 2017, 2018, cuando comienza su expansión, comienzan a ser notados en algunos de estos países en 2020, en 2021, eventualmente en 2019. O sea, fue un tiempo largo en el que ellos estuvieron operando sin ser detectados por las autoridades. Entonces eso quiere decir que son bastante cautelosos en eso, no muestran mucho toda esta estructura y todo este poder que tienen. Claro. ¿Tiene el Tren de Aragua relación con algunos organismos o grupos paramilitares de Venezuela? No. En Venezuela, para empezar, pues grupos paramilitares como paramilitares conocidos, como son conocidos en Colombia, formalmente no hay. O sea, en Venezuela lo más cercano a un grupo paramilitar son los colectivos y los colectivos no tienen vínculo, o por lo menos hasta ahora que se sepa, no tienen vínculos con las bandas criminales. Ya. En nuestro país ha generado muchísimo escalofrío y preocupación la presencia de delincuentes de Venezuela por su grado de ser sanguinarios, de matar y luego matar para robar, ni siquiera matar por el hecho de dar un mensaje o estar compitiendo en una guerra territorial. ¿Es así el perfil del sicario, del gatillero, del delincuente, del peón, del soldado del Tren de Aragua? Bueno, yo creo que todos los grupos criminales tienen perfiles similares. O sabemos cómo se catalogaba de supersanguinarias o se cataloga de supersanguinarias a las maras de Centroamérica, los carteles mexicanos hemos visto cómo actúan, las matas, las imágenes que muestran, o sea, las venganzas, las cosas terribles, desaparecer a las personas en ácido, etcétera. O sea, yo diría que no necesariamente son más sanguinarios que otros grupos, o sea, simplemente los grupos criminales, lamentablemente, tienen este tipo de prácticas y los grupos colombianos no han sido menos sanguinarios tampoco. Entonces yo no atribuiría el hecho de que son más sanguinarios, o sea, usan la violencia de esta manera terrible cuando consideran que la necesitan para enviar un mensaje, para imponerse o demostrar que son poderosos, pero no necesariamente recurren permanentemente a estas formas de violencia. O sea, no es lo que hacen permanentemente, no buscan además confrontación, sino todo lo contrario, buscan negociar cuando tienen enemigos y adversarios, buscan una forma menos violenta de relacionarse. No quiere decir que no usen la violencia, insisto. Claro. Entonces, yo puedo entender que sí hay una particularidad, y esa sí es una particularidad que lamentablemente tiene que ver con una etapa de impunidad que hubo en Venezuela con respecto a las actividades y a las acciones de los grupos armados, de los grupos criminales, y es el hecho de que efectivamente era muy fácil tener un arma en Venezuela, era muy fácil acceder a proyectiles y era muy fácil matar y además prácticamente no tenía costo porque no había justicia. O sea, en Venezuela el 92% de los homicidios durante mucho tiempo quedaba impune. Entonces, esta forma de moverse o de pensar o de vivir, pues te vas a otro país, en el caso de las personas que son delincuentes, y pues llevas esta misma idea. O sea, sientes que matar no cuesta nada, y por eso muchas veces se siente como que, bueno, es que van a robar y ¿por qué matan? Bueno,
porque en realidad lo que habían vivido en Venezuela era eso, pues no había una gran impunidad en cuanto a este tipo de delitos. Frente al crecimiento de esta organización multinacional del crimen, uno queda con un cierto grado de preocupación y pesimismo sobre la manera en que las autoridades han tratado de combatirlos. Y usted lo deja, no sé si la estoy malinterpretando, pero tal vez queda un poco explicado en el libro, y es que el crimen organizado le ha cogido demasiada ventaja a las autoridades que combaten el crimen. Claro, el crimen le ha agarrado ventaja a las autoridades por varias razones. Una, porque no hay cooperación internacional prácticamente, o sea, no debería haber una verdadera conciencia y un verdadero trabajo colectivo, en conjunto, en cooperación para combatir el crimen organizado. Y lo que ha pasado en muchos casos también es que los gobiernos, en lugar de combatir el crimen organizado, se han dedicado a combatir y a luchar y a establecer reglas para frenar la migración. Y la migración no tiene que ver con el crimen organizado. O sea, el crimen organizado son estructuras que no tienen nacionalidad, que además no reconocen fronteras y que, bueno, van a operar donde quieran o donde crean que pueden conseguir mercados para sus actividades. Entonces, si los gobiernos no trabajan en alianza, no trabajan en equipo y ven esto como una problemática general y no relacionada con un país o con un grupo de un país, pues en la medida en que no se maneje esto así, pues va a ser difícil y va a seguir el crimen organizado tomando ventaja. Es el Tren de Aragua, a su juicio, no sé si lo permite concluir su investigación, la banda criminal más poderosa en la región. No, definitivamente no lo creo. O sea, hay grupos, además hay particularidades. O sea, hay otros grupos, quizás ha sido una de las bandas con más estrategia para lograr esta expansión, que ha logrado crecer con mayor rapidez en un tiempo muy corto. Pero vemos como hay grupos, como los grupos mexicanos, que pues además son ejércitos armados, o sea, o por lo menos eso es lo que logramos ver cada vez que salen, controlan o logran incluso que doblegar a las autoridades. Entonces, yo creo que hay que pensar en eso. Y bueno, y siguen estando los grupos colombianos que pues hasta ahora siguen operando, pues. Entonces, las disidencias de la FARC, lo que queda de las disidencias de la FARC, uno podrá decir es poco, pero ahí están. El ELN, ahí está, y pues el Clan del Golfo también está. Entonces, el PCC de Brasil, o sea, hay grupos poderosos en la región. Yo diría que quizás el tren es uno de los que ha logrado, con una estrategia aparentemente menos visible, de menos poder de fuego, ha logrado expandirse y ha logrado además diversificar su portafolio criminal con mucha facilidad. Entiendo. ¿Usted cree que realmente el Tren de Aragua hoy ha renovado todas sus cabecillas? Los que la fundaron, la crearon, el Tren de Aragua como organización criminal, ya no hay ninguno de esos que comenzaron esta organización. No todos, o sea, todos no, pero 3 de ellos siguen siendo los jefes de la organización, los 3 ¿Quiénes son? fundadores. Bueno, uno es el Niño Guerrero, que está en la prisión de Tocorón, el otro es una persona conocida como alias Larry Changa y el otro es una persona conocida como alias Joan Petrica. Esos son los 3 jefes del Tren de Aragua. ¿Siguen mandando? Sí, siguen mandando. Sí. ¿Y siguen encarcelados? Uno está encarcelado y otros 2 no están. Ya. Usted expuso su vida, supongo yo, con esta investigación tan profunda acerca de esta terrible organización criminal. Y lo digo pues porque usted aclara al comienzo de su libro que muchos de los testimonios obtenidos los publicaba incluso después de que las personas le entregaron la información, salieran del país para que no corriera riesgo su vida. ¿Estas personas todavía se siguen hablando con usted y su vida corrió peligro? Pues no, hasta ahora las personas, tengo conocimiento, no he tenido contacto directo con ellas, pero tengo conocimiento de que pues no han tenido ningún tipo de situación de riesgo en este momento, afortunadamente. Ellas salieron de la organización. Sí, son personas que no pertenecen a la organización. Huyeron de la organización. Sí. ¿Verdad? Y en su caso personal, ¿no le dio miedo publicar esto ni la amenazaron? Sí, recibí una amenaza. No se sabe de dónde provino, o sea, yo no puedo asegurar que haya sido la organización, simplemente fue una amenaza antes de publicar el libro. Que
por el momento podría atribuírsele a la investigación periodística. O sea, la amenaza está relacionada con el libro, con la investigación del libro, más no sabemos de dónde provino. Es decir, yo no puedo asegurar que haya venido del grupo delictivo porque no hay certeza de dónde proviene la amenaza. Y si no fue del Tren de Aragua, ¿pudo provenir de dónde? Bueno, desde alguien que pudo haberlo hecho simplemente por molestar hasta, pues, no sabría decir, o sea. Entiendo. No sé, pues la situación de seguridad en Venezuela hoy por hoy, en medio de la crisis y de la situación política que se vive allá, pero las autoridades la buscaron a usted para tratar de también proporcionar información acerca del Tren del Agua. No, ¿No? no, para nada. O sea, siempre se mantuvieron al margen. Sí. Ya. Pues, Rona, de verdad que mil gracias por esta entrevista. Ha sido, pues, sumamente enriquecedora desde el punto de vista periodístico el poder tener mucho más claro cuál es la dimensión de esta organización criminal que tiene unos tentáculos ya esparcidos poderosamente en nuestro país y al igual que en otros países de la región. Así que le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Un De gusto. verdad que sí. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao.